para causar una epidemia. Entonces, esa fue la decisión que se tomó con el propósito de bajar los precios. Si podemos conseguir el pollo más barato para que no aumente el precio y se beneficien los consumidores mexicanos, lo vamos a hacer. Aquí el interés superior es el interés del pueblo, la economía popular. Nada de proteger a empresas, nada de estar protegiendo negocios particulares, afectando la economía de los mexicanos. Entonces, sí noté esto que tú estás planteando, y qué bueno que me lo preguntas para que me permita aclararlo, porque el propósito es bajar la inflación, que si tenemos inflación se pierde poder adquisitivo. ¿Cómo medimos? A ver, ¿por qué no pones el salario mínimo? ¿Qué es lo que nos importa? De cómo el salario mínimo no se nos deteriora, porque podemos aumentarlo, pero si hay carestía, pues no nos alcanza para la tortilla ni para el frijol. Esto es lo que hemos aumentado el salario mínimo, ya lo hemos visto. Hasta ahora, 63% de aumento en términos reales. Sin embargo, lo mejor, a ver si pones la que sigue, es esto. Esto es, o sea, cuando entramos se podían comprar con un salario mínimo 3 kilos 100 gramos de frijol. Ahora alcanza para 4 kilos 500 gramos. Alcanzaba para más antes de la inflación de estos meses. El huevo, 3 kilos 200 gramos, ahora 4. Y la tortilla alcanzaba para 6.5 y ahora para 8.9. Pero ha aumentado la tortilla. Entonces, aún con el 69% del aumento del salario, si no detenemos el aumento en el precio de los alimentos, pues se va a afectar la economía popular. Ahora el propósito es que no aumenten los precios de los alimentos. En eso estamos, y le agradezco mucho a los empresarios industriales, a los comerciantes. Hablábamos aquí de que firmaron Walmart, Chedraui y Soriana. Esos 3 corporativos comerciales significan el 80% de la distribución de alimentos. Y ahí la canasta básica tiene que estar 8% abajo de cómo estaba. Creo que 1,039 por 24 productos. Y vamos a estar aquí los lunes viéndolo. Ahora les voy a presumir algo, ya que estamos en esto, ¿no? Sí paso aceite, pero también tiro aceite.
¿Por qué no pones cómo está el peso? Ahorita está mejor, pero pon el de ayer. En los últimos meses, en estos tiempos difíciles, les quiero presumir algo que no sé si se vaya a mantener. ¿Lo tienen? Número 1 en el mundo. El peso. El que más se ha apreciado con relación al dólar. Esto es muy importante, todo esto nos ayuda, por eso México tiene muchas oportunidades y por eso estamos pensando que va a haber crecimiento, que va a seguir habiendo empleos, que nos importa mucho, y bienestar para nuestro pueblo. Pues en caso de no cumplir con esto, de que ocurriera pues lo contrario en algún caso. Asumen su responsabilidad. ¿Cuál sería, presidente? ¿Alguna sanción? Ya está establecido en las leyes. Si hay una desgracia, tienen que asumir su responsabilidad. Sí, eso ya está establecido. Y se les dijo, ¿no? Así, es confianza. Pero imagínense cuánto tiempo lleva exportando carne Argentina. Y qué escándalos. Y lo que les estoy mencionando de estos últimos días, de la preocupación de los exportadores de carne de Argentina porque se les está cayendo el precio y la cantidad que exportan, porque China les está dejando de comprar el 20% y les está también reduciendo el precio de la carne de exportación. Entonces, ¿cómo nosotros, sí, en el balance nos conviene importar, aun cuando sea transitorio, porque necesitamos parar la inflación? Entonces se hacen las dos cosas, se sigue impulsando la ganadería. Firmaron 2 de los principales productores de carne y ellos sostienen que somos autosuficientes en carne de res, que no de cerdo ni de pollo. Entonces, pero de todas maneras, si se considera de que por el aumento en el precio de los granos, el maíz amarillo, ¿sí?, necesitan aumentar precios, pero en Argentina o en cualquier otra parte se puede conseguir carne más barata, vamos, sin obstáculos. No podemos cerrar la economía, tenemos que
actuar de manera heterodoxa. El problema del neoliberalismo es ese, pues, que son como dogmas, son fórmulas y no se mueven, no son capaces, pues, de buscar opciones alternativas. Esto que les estoy planteando de la carne, que es una cuestión de circunstancia en Argentina, por China, pues eso no lo ven los servidores públicos. Esto se ve si está uno pendiente de cómo está el precio en el mercado, si está comiendo carne la gente o no, si le alcanza o no le alcanza. O sea, están arriba y es pura macroeconomía y no atienden la economía popular, la microeconomía, lo que tiene que ver con el ingreso de la gente y su capacidad de compra. Presidente, ahorita que comentaba esto del contrabando, no sé si nos pueda dar algunos datos adicionales. ¿Quién está metiendo estos ganado de contrabando de Guatemala? ¿Qué datos le han dado a usted sobre esto? Pues que se tiene control ahora más de la frontera, pero yo lo planteo un poco para decir a nuestros amigos, servidores públicos, compañeros de Senacica, ¿y por qué eso no lo atienden? ¿Por qué no lo denuncian? ¿Por qué el silencio sobre esos temas? Y estamos, pues, procurando que eso no suceda, ¿sí? Que haya más vigilancia, pero son años de se le llaman panzonas, son los camiones, ¿sí?, que traen los becerros, novionas para la engorda de México y de aquí a Estados Unidos o para el consumo interno. Ya en un segundo tema, preguntarle sobre la tortilla, precisamente lo que estaba comentando, que en cuánto tiempo después de la firma de este acuerdo se va a ver el impacto en el precio de la tortilla. Por ejemplo, Hermosillo tiene la tortilla más cara, presidente, 30 pesos se está vendiendo, en contraste con la zona metropolitana de Puebla, por ejemplo, que vale 15 pesos el kilo. También, ¿por qué estas diferencias en el precio? O sea, el doble cuesta en Hermosillo y pues precisamente ¿cuándo va a empezar a ver ya el consumidor en su bolsillo que baja el precio de la tortilla? Sería lo último. Aquí lo vamos a estar viendo porque los lunes, acuérdense que está la sección de quién es quién en los precios y se autorizó ayer para que la Procuraduría del Consumidor esté llevando a cabo el seguimiento y que todos estemos informados, enterados. Hay dos cosas. En los 24 productos de la canasta está la tortilla, pero es la que se distribuye, no en los supermercados. Ahí es más barato, pero la gente compra más en las tortillerías y ahí es donde se ha incrementado más el precio. Y también lo que tú sostienes, hay regiones donde vale más que otras y la explicación y cómo se explica, ¿no?, esto. Bueno, las tortillerías dependen más de la harina de maíz y hay dos empresas
que abastecen de harina a las tortillerías, que es Maseca y Minsa. Los dos estuvieron aquí, hicieron el compromiso de hacer una disminución del 3% en la harina. Y además, ya en los mercados internacionales, si no se agrava la situación de la guerra, hay una tendencia a que van a bajar los productos básicos. ¿Sí? El caso del maíz, ese es el pronóstico, que va a haber una disminución. Pero aquí vamos a verlo, aquí vamos a estarlo viendo y vamos a estar tomando decisiones. Hoy tengo una reunión con servidores públicos para el fomento a la producción de maíz en el país, en México. O sea, somos autosuficientes en maíz blanco, logramos ya ser autosuficientes en frijol, pero no somos autosuficientes en maíz amarillo, no somos autosuficientes en arroz, en trigo. Entonces necesitamos impulsar más la producción de básicos. Quedó un compañero, tú vas después, pero faltan tres. Sí se acuerdan, ¿no? ¿Cómo es? Buenos días, presidente. Ángel Molina, corresponsal de Atiempo TV, medio digital de Coahuila. Preguntarle, presidente, el próximo año, si bien hay elecciones en el Estado de México, en donde pues Morena ya perfila como candidata a la maestra Delfina, pues también hay elecciones en nuestro estado, en Coahuila, en donde, por cierto, pues Morena ha dado como más tiempo para que los candidatos aspirantes pues se den a conocer mucho más. Dentro de este contexto, presidente, pues preguntarle dos cosas. Dentro de Morena los aspirantes pues se encuentran Armando Guadiana, Luis Fernando Salazar y su subsecretario Ricardo Mejía Verdeja. Preguntarle en este sentido quién sería su preferido o qué perfil considera mucho más competente para perfilarse a las elecciones. Pues el que diga la gente de Coahuila. Yo soy de Coahuila porque me considero de ese estado, como de otros estados. Además, Coahuila es un estado de gente buena, trabajadora, pero por si fuese poco, de Coahuila es el apóstol de la democracia, ahí nació, en Parras, Francisco I. Madero, también de Cuatro Ciénegas, don Venustiano Carranza, también un presidente de la Convención de Aguascalientes, de Coahuila, a ver si que lo reconocieron los villistas y los zapatistas, Eulalio Gutiérrez, sí, ¿verdad? También de Coahuila, y Francisco I. Madero, único. Ese se adelantó a nuestro tiempo. Hombre bueno, defensor de las libertades, de la democracia. Y Venustiano Carranza, que también fue bueno como presidente, pues fue el que impulsó la Constitución del 17, el artículo 27 de la Constitución, entre otras cosas, ¿no? Tiene, como todos los gobernantes, cosas no buenas, pero sin duda un hombre de Estado
y de Coahuila. Entonces, yo espero que el pueblo de Coahuila pues elija bien. En Morena, según la información que tengo, puede ser que también en otros partidos, va a ser con encuestas, y los que tú mencionas van a una encuesta y la gente de Coahuila va a decidir. No soy yo, ya no es el tiempo de antes que el presidente era el que nombraba a los gobernadores. No, es la gente de Coahuila, porque eso es la democracia. Presidente, y también en este sentido, en el caso de Coahuila, como a nivel nacional, pues los aspirantes a la gobernatura, así como lo hacen, pues digámoslo así, las corcholatas, pues no han respetado al pie de la letra pues los tiempos electorales. Esto en el sentido de que pues han desplegado espectaculares, publicidad en redes y todo tipo de, digamos, de actos previos a que se defina un candidato, con, digamos, también publicidad en redes, ¿no? ¿Considera usted que esto es aceptable? ¿Considera que es aceptable que no se respete esto ante la ley, presidente? Creo que no se debe de violar la ley y que si hay delitos electorales se tienen que denunciar. Y ahora los delitos electorales son delitos graves. Entonces, si alguien está violando la ley, se puede acudir a la Procuraduría Electoral y presentar denuncias. Y nadie debe de violar la ley y hay que procurar que las elecciones sean limpias, sean libres, que no haya fraude electoral. Ok, entonces, ¿debería el INE y el Tribunal Electoral quitar estas posibles candidaturas a estos personajes sin importar el partido, considera? Sí, sin importar quién sea, siempre y cuando pues se pruebe, ¿no? Y la autoridad competente lo decida. Tampoco dejarle al INE y al Tribunal así, ¿no? La decisión, porque en el caso de algunas decisiones que han tomado han sido equivocadas y antidemocráticas, pero yo creo que el procedimiento es la denuncia ante la Fiscalía y los interesados, o sea, los que presenten la denuncia, exigirle a la Fiscalía que resuelva pronto, que también no vayan a resolver ya una vez que pasó la elección, que resuelvan pronto y que turnen. Yo creo que en este caso al Consejo Electoral, al INE y luego al tribunal, y que se actúe con energía, con rigor, sin contemplaciones, sin influyentismos. La democracia está por encima de todo. No podríamos estar recordando a Madero si estamos actuando de manera antidemocrática. Madero luchó por la democracia, dio su vida por la democracia, por eso es el apóstol de la democracia. Entonces, en Coahuila y en cualquier otro estado, la democracia por delante.
y hay que cumplir con eso. Nada más que haya pruebas, porque también en la temporada electoral pues se acusan unos a otros, ¿no? Porque quieren que no participe el que les pueda ganar. Antes el mismo gobierno escogía al candidato opositor, aunque parezca increíble. Se supone que habían partidos opositores y tenían que postular un candidato. Pues desde el gobierno se ayudaba al candidato palero y ese salía de candidato del partido supuestamente opositor. Era un candidato opositor a la medida. Ahora no. Hemos avanzado en eso, ¿no? Y ojalá y sigamos avanzando, porque la democracia significa contrapesos, significa de que nadie se sienta absoluto en ningún nivel de la escala y que garanticemos nuestras libertades. Ahora hay debates, por ejemplo, en el Congreso fuertes y se cuestiona a legisladores y se cuestiona al presidente, y eso es la democracia. Nada más sin la violencia física, porque eso sí no es democracia, eso es autoritarismo y se puede decir que fascismo. Ok, presidente. Y en dado caso de que los coahuilenses y después Morena determinen que sea Ricardo Mejía, ¿sabe, ya ha pensado quién se quedaría al frente de la subsecretaría? No, todavía. No, todavía no. Gracias, presidente. ¿Quién sigue? Yo creo que es allá. Ayúdenme, ¿no? Porque si no, ya ven cuántos achaques tengo y más el post-COVID y agréguenle. Gracias, presidente. Buenos días. Dalila Escobar de Proceso. Precisamente sobre el tema de lo que tiene que ver con Pegasus, ya como se informaba aquí también, la Sedena informó que de acuerdo a esta información oficial se hizo una compra o el uso de este sistema del 27 de junio de 2011 al 24 de agosto de 2013. Sin embargo, de acuerdo con información que ha sido pues sí filtrada a raíz de este hackeo de Guacamaya, pues también se tuvo conocimiento de que sí hubo un contrato durante ya en un documento del 18 de enero de 2020, un contrato en el que hablaba del uso de este tipo de métodos, de este tipo de Pegasus, que se usó entre el 1 y el 30 de junio de 2019. De hecho, hay un contrato en el que se habla de pago de factura por estos servicios. Sin embargo, lo que se ha mencionado es que oficialmente o incluso mediante estas plataformas de transparencia, este contrato no se dio a conocer, este contrato se ocultó de alguna manera y también, pues hablaría en todo caso de la falta de rendición de cuentas, en este caso del Ejército. Preguntarle si sobre este contrato en específico se va a preguntar a la Sedena, porque si bien es cierto que lo que se da a conocer es parte de lo oficial y de lo que ha estado abierto, hay este contrato oculto que se dio a conocer a raíz de este hackeo y no mediante la rendición de cuentas de la Sedena. Preguntarle sobre, en este sentido, si se va a solicitar información en torno a esto. También, toda la información, no hay nada que ocultar. Estos el hackeo
que sería interesante saber, pero sin testerearlos, solo porque hay mucha gente que ayuda y todo termina sabiéndose. Entonces sería importante saber quiénes fueron los que hackearon, pero no para juzgarlos, nada, sino nada más para saber si son los mismos, porque nosotros padecimos, antes de la campaña había un sistema de espionaje en contra nuestra que se llamaba PGLI y eran los mismos, Claudio, metían hasta Krause estaba metido, o sea, estos que se quejan de que se les espía, Moreno, sí, que yo ayer no sabía, pero eso lo tengo hasta en el libro, en el último libro, porque recibía dinero del gobierno de Peña, pero me dicen animal político, pues no relaciono, ¿no? Pero también aplica para lo que dije con Rafael. Si me dicen Daniel Moreno y Rafael, yo lo que digo, primero, por convicciones, por principios, no espiamos a nadie. Y segundo, ¿qué caso tiene espiarlo si son predecibles? O sea, hagan un análisis de 6 años a la fecha de lo que escriben estos dos articulistas y todo es en contra de nosotros. ¿Qué? Es como Riva Palacio, ¿cómo se llamaba el que fue de información con Salinas, que también Riva Palacios, pero de ahí viene otro que trae conmigo una diferencia de años, que estuvo últimamente en El Financiero, pero fue creador de La Crónica, Iriar, Pablo Iriar. Se estuvo en Notimex, ¿sí? Bueno, ¿qué se puede esperar? Y desde luego la información que tú estás pidiendo, que te entreguen todo. Nosotros no hacemos nada injusto, no somos autoritarios. Imagínense la fiesta que harían todos estos conservadores o voceros del conservadurismo si encontraran una prueba del presidente dando instrucciones de que se persiga a alguien, o peor, de que se censure a alguien o que se proteja a alguien o que se le ayude a alguien. No, ni torturas, ni represión,
ni persecución para nadie, derecho a disentir garantizado a todos. Este contrato pues acredita que en efecto se tuvo la adquisición todavía en esta administración, pero preguntarle si… ¿De cuándo fue? El documento está fechado el 18 de enero de 2020 y se habla de que el servicio fue recibido entre el 1 y el 30 de junio de 2019. Este contrato celebrado el 12 de abril de ese mismo año, en el que, bueno, o sea, ¿cuánto tiempo tarda el contrato? Es aproximadamente un mes. ¿Cuánto? Aproximadamente de un mes, de acuerdo a lo que se informa aquí. No te incluso escuché. se tiene un mes y se tiene incluso la factura, pero la duda también está en que si existe este contrato, ¿por qué no se dio a conocer mediante solicitudes de transparencia que se hicieron? Pues ¿Y por qué no está en las plataformas? Y que sí, pero no debe de haber absolutamente nada oculto, o sea, nada malo, pero que se entregue todo. Están sacando de que la Secretaría de la Defensa le da servicio médico, ¿no?, a algunas personas para información general. Le tenemos que agradecer a la Secretaría de Defensa, sobre todo al servicio médico de la Secretaría de la Defensa, como al servicio médico de la Secretaría de Marina, porque 2 años y todavía se está atendiendo a todos, aunque no sean derechohabientes. Fue un acuerdo que tomamos. Todos los enfermos, todavía el que llega afectado por COVID es atendido. Entonces, no hay nada de qué avergonzarse. Estos hicieron un escándalo pensando, ¿no?, que iban a socavar al gobierno. Por eso es muy importante no robar, no mentir, no traicionar. Es muy importante la honestidad, es muy importante la autoridad moral. No se puede tener autoridad política si no se tiene autoridad moral. ¿Cómo enfrenta uno a una mafia de poder? Pues con autoridad moral. Si no, Claudio y todo su séquito y los medios de información destruyen a opositores y a gobiernos. Y no solo intereses oscuros, más que nada vinculados con la corrupción y el saqueo en México, sino en el extranjero, porque suele pasar que se unen, se amacollan. También, presidente, en 2021 usted había mencionado que el gobierno formaría un mecanismo para garantizar que ya no se espíe y que, bueno, podía ser incluso vigilado por organismos internacionales. ¿Saber qué sucedió en este sentido sobre este mecanismo? Pues es mejor esto que hacemos, porque resulta que todos los organismos supuestamente independientes están cooptados por el conservadurismo.
estábamos viendo una nota de etcétera. ¿Por qué no la pone? El director de etcétera tiene más de 30 años en contra de nosotros. El fundador. Pero ya no está él ahí. Sí, pero él es el creador. Se supone que este medio se creó para fomentar un periodismo profesional, objetivo, es etcétera, ¿no? ¿Cómo se llama? Trejo. Sí, desde no 30, 40 años, pero siempre tendencioso, siempre del lado de la derecha. No es nuevo. Entonces cuando saca esto, pero ¿dónde está? Mire. A ver, no, regrésale, para que vean los objetivos que son. No se cuidan ni a ella sola, la Sedena. A ver, al lado, atrás y adelante. Presidente, usted sabe. Uy, qué barbaridad. Miren cómo estoy temblando. ¿No? Porque así fue todo el anuncio, ¿no? La gran revelación. Bueno, pero ahora pon la manipulación. Era un medio con ese propósito de buscar la objetividad. Esto fue lo que yo dije. Aquí no estoy diciendo ninguna mentira. Dice, surgió para combatir un golpe de Estado, para combatir a conservadores fifís. Nada más les faltó esto. Pero saben que los fifís participaron en la quincena trágica, eran juniors. Por eso se les llamaba fifís. A ver si encuentras. No, hay en los libros del maestro Taracena, Historia de la Revolución Mexicana, creo que debe ser 1913, el volumen de 1913, busca como febrero, antes, él habla del papel de los fifís que participan en la quema de la Casa de los Maderos antes del asesinato de Francisco I. Madero, pero también celebran cuando detienen a Gustavo Madero y lo torturan, lo martirizan, y hacen como una especie de caravana, como un carnaval, celebrando el asesinato de Gustavo. Entonces, sí participan. Yo no estoy diciendo ninguna mentira. Esto es la historia.
presidente, de la información de... Esa es una. Okay. Luego está el 19. ¿Cómo se llama? Página, artículo 19. Completamente ladeado. Supone que es para defender a los periodistas. Totalmente en contra de nosotros. Sin ninguna objetividad. Cooptado por el conservadurismo. Luego, los organismos internacionales. Todo respeto. El Parlamento Europeo proponiendo como candidato a Nobel de la Paz al presidente de Ucrania. Independientemente, pues, si participamos a favor de uno o de otro, ¿cómo uno de los actores en el conflicto, en la guerra, va a recibir el Nobel de la Paz? ¿Que no hay otros que luchan por la paz? ¿Por qué no el Papa Francisco? El mismo director de la ONU. Y deben de haber muchos más. Pero esos son esos organismos que se han dedicado a cuestionarnos. Y la OEA y la misma ONU en derechos humanos. Entonces, ¿para qué invitamos a esos organismos si están cooptados por el conservadurismo mundial, por el autoritarismo mundial? Mejor aquí lo vamos viendo y nos cuidamos de que no haya autoritarismo y se hacen las denuncias y se hace la vida pública cada vez más pública y se hace valer el derecho a disentir. Pero todo lo demás, pues, es pura simulación. Pero, por ejemplo, en el caso de la actuación de la Sedena, también en esta información que surge de Guacamaya, pues se da a conocer que sí vigila a grupos de luchadores por derechos humanos. Por ejemplo, en el caso de Agustín Pro Juárez salieron a externar la preocupación del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez, salió a externar la preocupación de que son vistos como grupos de presión y ellos han sido, por ejemplo, un foro principal, por ejemplo, para las madres, los padres de los 43 normalistas. No es espionaje. No, pero estamos hablando de vigilancia por parte del Ejército y de que son vistos como grupos de presión. No, para nada. No, es distinto. Ahora, si se quiere forzar, pues, al otro día me dijeron aquí, un compañero, pero más, de buena fe, me dijo, sí, dice, pero el Ejército usa armas. Pues, ¿cuál ejército no usa arma? ¿Se avala la vigilancia a este tipo de grupos sociales, presidente, entonces? No, nadie, son libres. Y lo único es que no haya violencia física. Pueden estar insultando al presidente. Tienen licencia para eso. Nada más que no haya violencia física, aunque haya violencia verbal de parte de ellos. Yo no
voy a insultarlos. Pero yo sí, ya lo ha hecho Krause y lo ha hecho Aguilar Camín y lo han hecho todos. Todos. Porque así es el pensamiento conservador, además los conozco muy bien. Pero ¿por qué considerar los grupos de presión si están en muchos casos acompañando luchas que tienen que ver con cuestiones de derechos humanos, como es el caso Ayotzinapa, por ejemplo? Pero no hay ninguna vigilancia contra ellos, no se les impide a nadie. Aquí lo importante es la autoridad moral. Y tenemos ese escudo y van a seguir porque pues no quieren dejar de robar, no tienen llenadera, quieren mantener sus privilegios, y si no es por interés económico es porque antes se sentían los únicos, hechos a mano, eran los únicos periodistas, opinadores. Han llegado a decir de que los que tienen páginas y en las redes sociales no son periodistas. Entonces se sienten desplazados. Y yo conozco muchísima gente, mucha gente, lo decíamos ayer, antier, que no tienen ningún medio, más opinan y que son muy inteligentes y certeros. Me ayudan, pero no solo en la defensa, me asesoran, me dan argumentos, por eso estoy escuchando al pueblo, recogiendo los sentimientos de la gente y también atento a la opinión de los que escriben en las redes. Hay cosas extraordinarias. Voy hasta a escogerlas, porque en muy pocas palabras se definen asuntos que aparentemente son muy complejos y ellos tienen la capacidad de síntesis para decir las cosas bien y de manera breve. Poco lo que le admiro a Morelos, entre otras cosas. Imagínense, ponga a un economista a que justifique que deben de aumentar los salarios. Se va a llevar cuando menos un párrafo. O una cuartilla, si no es que tiene que hacer un tomo. Y Morelos dice que se aumente el salario del peón. A ver, un abogado que nos explique en un párrafo, en una cuartilla, sobre la justicia y sobre el proceder de los jueces. ¿Qué dice Morelos? Que haya